Los pereiranos tenemos un legítimo orgullo sobre la palabra civismo. Yo recuerdo en los años 60 se decía que Pereira era la ciudad más cívica de Colombia. Llegó a llamarse también la ciudad prodigio. Óscar Giraldo Arango, el famoso periodista y locutor pereirano, insistía mucho en esas expresiones que fueron calando en la opinión pública a tal extremo de que hoy mucha gente, no pocos, mucha gente extraña el comportamiento de los pereiranos tan ajenos de alguna manera al concepto de civismo. Estamos acá como se siente en el cantar de los gallos, la casa del ingeniero Hernán Roberto Meneses en las afueras de Pereira, en un clima muy agradable, y retornamos en un instante para que hablemos entonces de qué es lo que está sucediendo con el civismo, porque él tiene unos conceptos que yo sé que les va a llamar muchísimo la atención. Somos energía de Pereira, es por la gente de nuestra región. Somos energía de Pereira, tú nos inspiras a dar lo mejor, a dar lo mejor. Ingeniero Hernán Roberto Meneses, lo dije en el primer programa que hicimos de si la gente está añorando realmente el turismo a la usanza, el civismo a la usanza, o hay una transformación, o está en un proceso de evolución, o hay otras formas de hacer el civismo, o desapareció definitivamente. ¿Cuál es su opinión? Lo primero sería entender ese fenómeno que llamamos civismo, que denominamos civismo de una forma genérica, que fue con los conceptos contemporáneos. El civismo, como la filantropía, ha sido muy estudiada en los Estados Unidos, pues porque, como lo dice Peter Drucker en su libro Postcapitalismo, un libro que fue hecho 5 años después de la caída del muro de Berlín, que intenta explicar qué es lo que tiene de cuca, por decirlo de una manera coloquial, sí, el capitalismo, que sucumbe pues los demás experimentos y solo queda una era que es la que él denomina el postcapitalismo. En ese libro hay un capítulo que está orientado, bueno, el libro lo que hace es analizar la sociedad norteamericana o el capitalismo norteamericano. Y la democracia liberal. Y la democracia, pero eso lo hace Fukuyama. Ah, Fukuyama. Peter Drucker se centra como en la sociedad y en el capitalismo. Entonces tiene un capítulo sobre la sociedad en la que destaca, pues para la época del libro, Estados Unidos tenía 200 millones de habitantes y decía que por lo menos 100 millones de habitantes pertenecían a una organización no gubernamental que propendía por algo de beneficio común. Llámese un hospital, llámese un parque, llámese una escuela, llámese cualquier cosa. O sea, la gente tiene confianza y cree en las instituciones de la sociedad civil, como la Sociedad Mejores de Pereira, o como el civismo pereirano. O sea, en Estados Unidos eso está vivo. Por eso hay tanto estudio sobre ese fenómeno. La propia Universidad de Harvard es una universidad que vive en gran medida de las donaciones, o sea, de la filantropía de sus egresados, de sus estudiantes, de las familias. Y esa filantropía alimenta esas instituciones. Correcto. Entonces, hay mucho estudio sobre eso. Yo recogí algunos documentos sobre el tema y voy a resumirlo en una frase. No hay filantropía desinteresada, dice un profesor de Harvard. Y en efecto, si uno analiza qué ocurrió con el civismo pereirano de los años 40, 50, que dio lugar al Hospital San Jorge y al aeropuerto Matecaña, me voy a concentrar en estos dos hitos, deben interpretarse como equipamientos económicos
¿Qué le estaba pasando a la economía regional, a la economía local en los años 40? Que estaba creciendo a tasas seguramente de 2 dígitos o muy cercana a 2 dígitos, al 7, al 8, al 9%, que son unas tasas de miedo, que requería de gran cantidad de mano de obra y de recursos, tanto en el sector agrícola como en el sector industrial, que había un florecimiento. Empezaron a aparecer montones de industria, también alentadas por figuras como el IFI y otras instituciones que ayudaron a formar capital y a formar empresas en Pereira y en toda Colombia, pero particularmente en Pereira. Deme un paréntesis solamente allí para ubicar en el contexto del tiempo. Dicen que el tiempo es una ficción de la mente, algún día hablaremos de eso, pero es bueno ubicar en el contexto del tiempo la época de la que está hablando el ingeniero Hernán Roberto Meneses, si va a hacer un análisis de lo que fue el civismo con motivo del convite para la fundación del Hospital Universitario San Jorge de Pereira hace 118 años que los acaba de celebrar, y de los 80 años del Aeropuerto Internacional Matecaña que se cumplen el 18 de agosto de este año 2024. Después de esta pausa, entonces ya nos ubicamos de la época en la que le está hablando, que estaba la ciudad de Pereira creciendo a unas tasas de ¿qué porcentaje dijo usted? Pues económicamente. No tenemos pues medidas, pero sí sabemos de que había un gran florecimiento tanto económico del café como de la industria. Y si estamos en tasas del 3, 4%, pues seguramente esas eran del 7, del 8, del 9. Y de crecimiento poblacional. Y de un crecimiento poblacional muy alto. Después de esta pausa. Con su aporte no solo demuestran confianza en esta administración, sino que también permiten que esos recursos se conviertan en grandes obras y proyectos que benefician a toda la comunidad. Cada peso pagado se traduce en mejores servicios, infraestructuras renovadas y una ciudad más próspera para todos. Gracias por ser parte del progreso de nuestra ciudad. Si eres afiliado a Confamiliar Risaralda en categoría A y B, recuerda que tienes los siguientes beneficios. Ingreso 100% subsidiado el día de tu cumpleaños. Ingreso 100% subsidiado una vez al año con tu núcleo familiar. Subsidio en alimentación. E ingreso 2x1 los martes y jueves. Es hora de tener una tarde llena de diversión. Bueno, entonces esa sociedad, esa economía demandaba gran cantidad de mano de obra. Y competíamos con otras ciudades por la mano de obra. Competíamos con Armenia, competíamos con Manizales, pero también con Medellín, con Bogotá, por la mano de obra local. Y una manera de atraer mano de obra era decirle, usted aquí tiene trabajo, pero también tiene salud. Trabajo y salud. Era un diferencial enorme, importante. Entonces el Hospital San Jorge no es una institución filantrópica para decir, ay, esa señora que va a tener un hijo en una finca, nosotros queremos que lo haga de la manera más sana posible en un hospital. Era parte de la ¿Sí? oferta. Claro que sí, pero necesitamos atraer mano de obra. Además, parte sustantiva. Pero también la industria necesitaba una gran cantidad de mano de obra. Entonces, para atraer y consolidar esa oferta de mano de obra, el Hospital San Jorge era una necesidad económica. Ahora, veamos el aeropuerto Matecaña. ¿Con quién hacemos negocios de café? Todos se hacen en el extranjero. El café se vende en el exterior, se vende en Europa, se vende en Estados Unidos, se vende en Australia, se vende en Finlandia, que es el principal consumidor per cápita de café en el mundo. Y necesitamos conectarnos con el mundo. Es una necesidad del negocio, socio. Luego necesitamos un aeropuerto, no para ir a San Andrés a traer chucherías. Necesitamos un aeropuerto porque la economía de nuestro negocio lo demanda. Y del territorio. Y del territorio. Entonces, el aeropuerto es una necesidad económica, es una infraestructura económica. No es que vamos a hacer un aeropuerto para que nos parezcamos a Medellín o para que nos parezcamos a Bogotá, no. No. Es porque el negocio lo necesita. No es por emulación, sino por necesidad. Es una necesidad económica. Esa es la contribución que yo hago al tema del civismo. Y eso se explica de alguna manera cuando uno va al aeropuerto Matecaña
y encuentra que ya no son suficientes los parqueaderos. Después de esta pausa, regresemos entonces para que miremos a ver cuáles son las nuevas formas de civismo, ingeniero Hernán Roberto Meneses. Pereira retoma la ruta de tener el World Trade Center. La compañía constructora Arquitectura y Concreto fue la seleccionada como principal aliada en la construcción del centro de negocios más grande del eje cafetero. La compañía cuenta con la calificación A+, otorgada por la prestigiosa firma internacional Fitch Rating, siendo la más alta puntuación entre las calificaciones públicas del sector constructor para vivienda en Colombia. Otro gran proyecto que hace más grande a Pereira. Si ya analizamos, o mejor, lo analizó usted, yo solamente estaba preguntando, que a la usanza, o sea, en los viejos tiempos del florecimiento del civismo pereirano, las cosas como el Hospital San Jorge y el Aeropuerto Internacional Matecaña y otras instituciones que fueron creciendo alrededor de ello, se hicieron más por necesidad y por exigencias del mundo que estaba rodeando en ese momento, en los años, hace 118, cuando se hizo el Hospital San Jorge y después cuando se construyó el Aeropuerto Internacional Matecaña y más adelante otras grandes obras como el Estadio Hernán Ramírez Villegas y todo este tipo de cosas se hicieron por necesidad. Entonces ahora las cosas se hacen, ¿por qué? ¿Por obligación? Por las necesidades, igual, se sigue haciendo igual, pero los mecanismos son distintos. A ver, yo quisiera traer el siguiente ejemplo. Antioquia hizo un estudio de prospectiva para en los años 80 que se llamaba La Mejor Esquina de América. Y contrataron a Peter Drucker para que hiciera el trabajo. Y le pagaron $1 millón y le preguntaron, señor Drucker, ¿cómo hacemos para que Antioquia sea más competitiva? Y la respuesta del señor Drucker fue muy simple. Se deben conectar a los ríos, se deben conectar a los puertos. A los mares. Porque las grandes ciudades, las grandes regiones económicas deben estar conectadas al mar. Es la razón por la cual Antioquia debe conectar a Urabá y la razón por la cual se hace un túnel, el túnel de Occidente, que conecta a la carretera que va a ir a Urabá. Y lo mismo el túnel de Oriente que va a conectar al río Magdalena para conectar al Caribe. Y todo ese conjunto es lo que se va a denominar primero autopistas de la montaña y después se va a denominar autopistas de la prosperidad y después Pacífico 1, Pacífico 2 y Pacífico 3. Y Puerto Antioquia en Urabá. Y Puerto Antioquia en Urabá. Esa visión prospectiva es la visión del aparato económico de Antioquia, que va al gobierno nacional a decirle necesitamos 1000 kilómetros de doble calzada, cuando en Colombia habían 200 kilómetros de doble calzada construidos. O sea, los antioqueños van al gobierno nacional a pedir 1000 a ellos, cuando Colombia tiene 200. Pero no van con las manos vacías, van con los diseños, que los hizo ISA. Y la clase dirigente se reunía todos los lunes a las 7 de la mañana durante años a consolidar una propuesta de conectar a Antioquia con el mundo. Esa es una visión prospectiva que se construyó y se tardó, estamos en el 2024 y eso es de los años 80, se tardó 40 años, pero ya está consolidada. Puerto Antioquia es una realidad. Las vías que van al Atlántico son una realidad. Los túneles que conectan a Medellín, que está en la cima de la cordillera central, para conectarlos al río Cauca y al río Magdalena, son una realidad. ¿Qué genera todo ese? ¿Qué nos falta toda esa a perspectiva? nosotros? ¿Por qué traigo a la mesa ese ejemplo? Porque nuestro aparato económico, nuestro aparato industrial, comercial, debería tener una visión del tamaño de los negocios. ¿Por qué no tenemos una mejor? Se lo dije a una persona en estos días. Es que el pensamiento nuestro es muy mediocre. Le dije, no es mediocre, es que el tamaño de nuestros negocios es muy pequeño. ¿Cuál es la necesidad de Nutresa? Exportar a Centroamérica y exportar a los Estados Unidos. ¿Cuál es la necesidad de Argos? Pues exportar a Centroamérica y a Estados Unidos y a Europa. Es la necesidad de ese aparato económico. Nosotros tenemos unas compañías muy pequeñas que no tienen esas necesidades, por eso no pensamos de esa manera. Pero la región Cali Eje Cafetero
sí podría tener una visión distinta, insertada en la economía del Pacífico. Por eso es tan importante que hagamos una sociedad, que traigamos a la RAP al valle y que impulsemos, y lo hago desde este programa tan importante, Luis García Quiroga, impulsemos el tren Cali Eje Cafetero. Este gobierno es propenso. Tren de alta velocidad. Un tren de alta velocidad. El primero que debe haber en Colombia tiene que ser en la zona más densa de Colombia. Esa es la del río Cauca, Sí. es la más fácil de hacer. Es que la propuesta tiene toda la lógica del mundo. Cali Pereira. Y conformar una región de cara al Pacífico, eso lo quiere este gobierno. Luego, si están hechos los estudios, que costaron más de $1 millón, hechos por la más importante empresa de consultoría en materia de transporte en el mundo, que una de ellas pues es Steve Davis, ¿por qué no vamos con el estudio donde el director de Planeación Nacional y dice, mire, usted se gastó $1 millón en esto? Lo que hicieron los antioqueños. Este estudio dice esto, pongámoslo en marcha. Esta no es la idea de una persona, es una idea que tiene números. Venga, que venga. tiene 180.000 pasajeros día. Eso que proyectados. usted está diciendo lo hicieron Marta Elena Bedoya y Elsa Gladys Cifuentes, siendo una alcaldesa y la otra gobernadora, cuando el presidente Álvaro Uribe le entregó o aprobó que Armenia hiciera un sistema de transporte masivo. Pero apenas iban a empezar los estudios. Marta Elena Bedoya y Elsa Gladys Cifuentes recogieron los estudios de transporte masivo que se estaban haciendo desde que Juan Manuel Arango fue alcalde en el año 1995. Comenzaron los estudios de José Jorge López y de Daniel García, ¿sí? Álvaro Daniel García. Ellos fueron a Brasil y conocieron en Curitiba, hicieron los estudios. Esos estudios venían desde el año de 1994-95 y cuando Elsa Gladys en el año 2001 y Marta Elena fueron alcaldesa y gobernadora, se dieron cuenta que Armenia iba a ser el sistema de transporte masivo, fueron y le llevaron al presidente Uribe. Aquí están los estudios de fase 3. Esto lo he contado yo en 2 o 3 oportunidades en este programa, pero nunca sobra repetirlo. Aquí están los estudios de fase 3. ¿Y qué tuvo que hacer el entonces presidente Álvaro Uribe? Decirle, no, ustedes tienen los estudios, arranquen con el... Y eso es, por eso existe el sistema de transporte masivo Megabús en Pereira. Eso, guardadas las proporciones, es lo que ha hecho Antioquia. Hacer estudios durante 40 años, es lo que usted está contando, ingeniero Meneses, para írselo a entregar al gobierno nacional y decir, Colombia tiene 200 kilómetros de dobles calzadas y nosotros queremos 1000, pero con estudios. Y ahí están construidos. Ya los construyeron. Sí, lo del oriente y lo del occidente. Todo se construyó. Toda esa Yo he estado visión en esos de Peter túneles, Drucker unos túneles está enormes, construida. larguísimos esos túneles. Antioquia, la mejor esquina de América. Hoy puede decirse eso. 40 años después, casi 50. Sí tiene sentido estudiar la perspectiva, pero hay que continuar, hay que hacerle seguimiento, no hay que anaquelar los estudios. No guardarlos, Hay que aprovecharlos. Entonces, yo invito a la dirigencia local a que retomemos esa idea del tren de alta velocidad y que la promovamos. En vez de estar promoviendo un aeropuerto para reemplazar a Matecaña, cuando lo que necesitamos es un tren que nos conecte y que nos consolide una región de 10 millones de habitantes de cara al Pacífico para que esta economía se mueva. Que además ese tren no sería hecho por Pereira o por Risaralda, ni siquiera por el eje cafetero. Ese tren tiene cómo financiarse, así como se hizo el de Valparaíso Santiago. También hay antecedentes en América Latina. Bueno, la pregunta, ¿qué generaría todo ese entorno logístico de transporte y de aeropuerto en Cali con un tren de alta velocidad que iría en 20, media hora? En media hora vamos al aeropuerto, a un gran aeropuerto. ¿Qué generaría todo eso? ¿Qué riqueza? Una ciudad que se inserte en la economía global. Y entonces ese corredor de Buga a La Feliza se vería lleno de grandes industrias que generarían muchos empleos, porque hay recursos, como ya lo dije, es que tenemos petróleo, tenemos gasolina, tenemos otros hidrocarburos que van por los poliductos,
crudo de Castilla, bueno, tantas otras cosas que van por esos poliductos. Tenemos subestaciones, tenemos vías de doble calzada conectados a los puertos, un tren de alta velocidad, 10 millones de habitantes concentrados, 50 millones de habitantes en un país. O sea, tenemos un montón de facilidades, pero necesitamos consolidar. Como no estamos creciendo naturalmente, ahora lo que necesitamos es consolidar el territorio. Esa es nuestra estrategia. Pereira creció al margen o a expensas, mejor, de su crecimiento natural. Usted le pregunta a cualquier persona mayor en Pereira, hábleme de Pereira. Y dije, no, yo vine de Jardín Antioquia con una familia y 10 hijos, y mal que bien todos son profesionales, hicieron una carrera, tienen una empresa, yo tengo nietos, bisnietos, y Pereira es la machera. Sí, señor, pero Pereira se duplicaba cada 30 años. Y ese señor vio a Pereira de 100.000 habitantes, lo vio de 200, y lo vio de 400. O sea, lo vio duplicar 3 veces en el curso de su vida. Y hoy, nuestros hijos, Luis, y nuestros nietos no van a ver duplicar ni una vez a Pereira. Ni una. Sí, porque ya no hay hijos, hay gatijos y perrijos. Entonces, la estrategia de desarrollo ya no puede ser la misma. Porque si yo vendo empanadas al frente de la universidad todos los días tiene más estudiantes. Luego yo vendo más empanadas. Pero si yo vendo automóviles en la vitrina, todos los días hay más personas, pues luego puedo vender más automóviles. Pero eso ya no está pasando. Eso ya no va a pasar. Necesitamos consolidar el territorio, necesitamos consolidar un mercado de 10 millones de habitantes, que tenga una lógica empresarial, una lógica económica. El tamaño importa en la economía. Y un tamaño de 10 millones de habitantes es una ciudad mínima, con los equipamientos adecuados. Bien, esa en conclusión es la nueva forma de ver el desarrollo de las ciudades diferentes al civismo de la usanza. Es correcto, que obedezca al tamaño. Nuestros mayores hicieron esas obras porque eran la necesidad de sus negocios. Del momento. Del momento. Ahora nosotros tenemos que consolidar una idea de desarrollo que haga que eso se vuelva una necesidad y que tramitemos con quien corresponda, con el gobierno nacional, con entidades privadas, con organismos internacionales, hacer ese tipo de cosas. Una buena conclusión, pienso yo, si ustedes están de acuerdo conmigo, espero que sí, es que el antiguo civismo que creó el Hospital San Jorge, el Aeropuerto Matecaña y otras instituciones como el Estadio Hernán Ramírez Villegas, mucho más atrás del Estadio Hernán Ramírez Villegas, el estadio del Deportivo Pereira, Estadio Mora Mora en Libaré, se construyeron alrededor de la necesidad, pero eran las necesidades de su tiempo. Impulsadas por el crecimiento poblacional. Perfecto. Ahorita la estrategia es la consolidación del territorio. Conforme a las necesidades actuales y las de prospectiva, que ya son de tendencias que se pueden anticipar sin mucha dificultad gracias a la data, a la minería de datos que personas como Hernán Roberto Meneses han venido cosechando, han venido cultivando, han venido organizando. A la amable teleaudiencia de Puntos de Vista, espero que les haya gustado muchísimo estos 3 programas que grabamos con el ingeniero Meneses acá en su casa, en las afueras de Pereira, y les agradecemos la sintonía, la confianza, la credibilidad en el programa Puntos de Vista, que es el programa de los líderes de opinión, y en materia de opinión, Hernán Roberto Meneses es también un gran líder. Muchas gracias, muy amable. Gracias por la invitación, Luis.